muy extremo, pero esta palabra sí, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo especialísimo, no solamente especial, somos especiales delante del Señor. Deuteronomio 7, versículo 6, versículo 6. Que el Señor pues nos bendiga con esta palabra que hoy pues nos envía. ¿Cuánto lo tenemos? Amén. Leemos la palabra entonces que dice de esta manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha escogido Jehová y no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Oremos. Padre, que estás en los cielos, en esta hora, el tema de esta oportunidad es un pueblo especial. ¿Pudiera usted repetirlo? Un pueblo especial. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿se sienten especiales ustedes? Cuando nos ponemos a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿nos sentimos de verdad que nosotros somos valiosos? ¿Que tenemos un valor incalculable? ¿De verdad lo creemos nosotros? Porque hermanos, de eso va a depender que nosotros de verdad lo creamos. Si nosotros no creemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos a andar en el mundo y como que nada pasa, ¿verdad? Aunque el Señor haya perdonado nuestros pecados, aunque Él haya hecho obras impresionantes en nuestras vidas, vamos a estar siempre, hermanos, caminando de una forma como que nada ha ocurrido. Pero la realidad es que cuando uno comienza a meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, el corazón se llena de gratitud, se llena de agradecimiento para con el Señor al saber que nosotros antes no éramos nada. Si hablamos espiritualmente, bueno, hay personas que dicen nosotros estábamos en bancarrota, usan esa expresión. Otros dicen estábamos enfermos. Pero ¿sabe lo que la Escritura dice? La Escritura dice que estábamos muertos. ¿Cuántos lo saben? Muertos dice que estábamos. Y muchas personas, a ellas les cuesta entender eso porque el pensamiento del ser humano siempre es que nosotros podemos hacer algo. La religión nos metió como seres humanos que nosotros para agradar a Dios debemos hacer algo. Bueno, para agradarlo hoy que somos creyentes, por supuesto que sí. Pero para alcanzar salvación hay personas que piensan que el ser humano tiene que hacer algo. Yo quisiera decirles en esta noche que para alcanzar el favor, la misericordia de Dios, para alcanzar la salvación que el Señor nos promete, sí hay algo que nosotros debemos hacer. Pero ¿sabe qué es lo que todo ser humano debe de hacer? Entregarle su vida al fiel Salvador. Reconocerle como el Señor de su vida, reconocerle como el Salvador de su vida. Eso es lo que tiene que hacer. Pero las personas se preguntan, ¿qué debemos hacer? Así como aquel joven, ¿verdad? Se acercó al Señor en una oportunidad y dice que era rico. La Escritura lo dice. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Hay personas así piensan, ¿verdad? Hay que pagar, lo puedo hacer. Si yo tengo que hacer varios sacrificios, pues lo tengo que hacer, lo voy a hacer.
¿qué haré para obtener la vida eterna?, le dijo aquel muchacho. Y el Señor le dijo, ya conoce los mandamientos. Fíjense que se fue por el lado de la ley. No porque el Señor Jesucristo pensara que la salvación se gana por guardar los mandamientos, aunque la esencia es una realidad. Pero él le dice, ya conoce los mandamientos. Y entonces, le dijo, sí, eso lo he guardado desde mi niñez. El joven estaba en una posición bastante elevada, por decirlo de una manera, y al decirlo de otra forma, estaba de una manera espiritual orgullosa, como muchas personas que piensan que se pueden salvar por sí mismos. Entonces el Señor le dice, está bien, una sola cosa te hace falta entonces, nada más. Y le dijo, anda, ve, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y dice que aquel muchacho, y ven y sígueme, le dijo. Y entonces dice que aquel muchacho se fue triste del Señor porque dice que tenía muchas posesiones. Quiere decir que aquel joven, aunque creía estar agradando a Dios, aunque creía haber cumplido con la palabra de Dios hasta ese momento, le faltaba lo más esencial, le faltaba el amor hacia las personas. Una persona que ama a Dios con todo el corazón, hermanos, ama también a su prójimo. Ese es el evangelio en miniatura. El Señor lo dijo. Cuando fue interrogado por el principal de los mandamientos, dijo él, oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego él dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, el amar a Dios lo encierra todo. Pero yo quiero que veamos en este mensaje de hoy, hermanos, que para nosotros ser un pueblo especial, un pueblo santo para Dios, tuvo que haber algo. ¿Por qué comencé haciendo esa parte introductoria? Diciendo que nosotros muchas veces tenemos ideas equivocadas. Es porque para ser un pueblo especial debemos saber quiénes nosotros somos. Debemos saber cómo es que hemos llegado a convertirnos en un pueblo especial. Porque no es automáticamente, no es que las personas dicen, no, si es que todos somos hijos de Dios. Y discuten y pelean. Y muchos dicen, no, ¿y a usted quién le ha dicho, verdad? Que solo usted es hijo de Dios. Y si todos somos creación de Dios, es verdad, creación de Dios. Pero la Biblia dice cómo se llega a ser hijo de Dios. ¿Sí o no? La Escritura lo dice, cómo alguien se convierte en un hijo de Dios. Entonces yo quiero que veamos hoy, en primer lugar, cómo nosotros llegamos a ser pueblo de Dios. Esa es una pregunta a la cual le tenemos que dar respuesta. Entonces dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La expresión comienza con una realidad consumada. Dice el escritor, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Usted tómelo para usted. Por supuesto que aquí le hablaba al pueblo de Israel, pero yo quiero hacer unas aplicaciones pertinentes para cada uno de nosotros. Dice, tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Y a renglón seguido sigue diciendo, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Jehová tu Dios, dice, te ha escogido para ser un pueblo especial. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con un rotundo amén. Porque si así no fuera, nosotros no estaríamos aquí, hermanos. Probable que una vez llegamos a la congregación, si nos invitan, pero aquello no nos pareció nada. Y nos sentíamos extraños completamente. Y si la persona no entrega su vida a Jesús, esa persona siente que ahí no es su lugar. Y rápido vuelve allá afuera y a deleitarse en el mundo, en el pecado y en todo eso. Pero qué precioso es que cuando el Espíritu de Dios está, hermanos, actuando, está obrando, comenzamos a oír el mensaje siendo predicado y el Espíritu de Dios tocando nuestro corazón. Y en el momento oportuno, cuando nos hicieron el llamamiento, hermanos, esa palabra traspasó nuestro corazón y ese día nos entregamos rendidos a los pies de Cristo, llorando porque reconocíamos que éramos miserables, que éramos pecadores, pero que la gracia bendita de Dios nos ha hecho diferentes. Hoy somos pueblo de Dios. Hoy somos especiales. Entonces vea usted que la salvación
Nadie la ha ganado, a nadie le cuesta aquí en este lugar, ni los que nos ven en la red. La salvación es un regalo de Dios. Es algo que Él ha obrado en favor del ser humano. Y como hemos dicho en otras oportunidades, para nosotros es gratis. Pero para Dios, a Él le ha costado la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Él lo entregó por todos nosotros. Ese tema es central en la Escritura. Pero cuando se habla de Israel y se dice que Él lo ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra, hermanos amados, el precedente es todavía más claro en la historia. Porque podemos ver a estas alturas que ellos podrían estarse creyendo quizás muy importantes. Decíamos anteriormente que el Deuteronomio se escribió cuando ellos están próximos a entrar a la tierra prometida. Es la nueva generación. Son los que habían nacido en el desierto. Ya la generación que salió de Egipto ya habían muerto todos. Pero esa nueva generación necesitaba ser instruida. Necesitaban conocer quién era su Dios. Y podrían creer ellos que porque la generación antigua murió y ellos estaban ya para poseer la tierra, ellos eran mejores. Pero la realidad no es así, mis estimados hermanos. Quizá los hijos hoy de los creyentes, los que hoy han nacido ya dentro de la obra, puedan llegar a creer que la estabilidad, ya sea material o espiritual, es automática. Y yo siempre repito esto, porque nuestros jóvenes, nuestros hijos, deben saber que lo que Dios hace en la vida de las personas es algo especial. Que hoy tengamos familia, eso no es automático. Que hoy tengamos casa propia, eso no es automático. Que hoy seamos familias estables, eso no es automático. Todo lo debemos al favor y la misericordia de Dios. Si no fuera Dios que nos llamó un día, la familia se hubiera desintegrado hace mucho tiempo. Estaríamos perdidos, andaríamos en las calles, quizás borrachos, los hombres y las mujeres con un montón de niños de diferentes hombres. Pero la misericordia de Dios nos rescató a tiempo. Entonces, para Israel reconocer eso, Moisés les relata de nuevo todos los mandamientos de Dios y todas las ordenanzas. Ustedes son un pueblo santo, les dice. No porque ustedes hayan sido más importantes que los otros pueblos, sino porque Dios los ha escogido a ustedes. Yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿usted sabe que Dios de verdad lo ha escogido a usted? Un hombre predicador antiguo que ya está en la presencia del Señor, él hacía la pregunta a su congregación y le decía, ¿y ustedes están seguros de que son salvos? Y la congregación me imagino que contestaba amén. Y entonces le volvía a preguntar, ¿pero están seguros de que de verdad son salvos? Amén, decía la gente. ¿Están seguros, pero contra seguros de que ustedes son salvos? Le decía la congregación. Y la gente quizás ya se iba poniendo un poco nerviosa, un poco incómoda. Quiero decirles que cuando nos confrontan con la realidad, entonces nos damos cuenta quiénes de verdad nosotros somos. Solo recuerdo en una oportunidad en una universidad a una joven, ¿verdad? Cuando le hicieron una pregunta y ella contestó, y por cierto, contestó bien. Pero el catedrático le insistió y le siguió preguntando algo de lo mismo, pero para que explicara más. Y le contestó bien de nuevo. Pero luego le vuelve a preguntar algo más acerca del mismo tema y ya no hallaba que contestar la joven. Y se puso bien incómoda, bien nerviosa, bien rojita. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos confrontan con la realidad de lo que de verdad nosotros creemos o lo que sabemos, ahí se ve si nosotros estamos anclados o no. Puede ser que usted diga, sí, soy hijo de Dios, soy escogido. Pero hay que ver, ¿verdad? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son mis fundamentos? Entonces, no es incomodar. En este caso, el catedrático luego explicó por qué lo hizo. Y hoy, el propósito mío es que estemos seguros de que nosotros hemos sido escogidos por el Señor. Que Él nos hizo un llamamiento santo y que si estamos en este lugar, no estamos pasando el tiempo. Si estamos en este lugar, no estamos perdiendo el tiempo, estamos aprovechándolo porque nos estamos instruyendo, estamos oyendo la palabra de Dios que nos santifica cada día para un día estar preparados para irnos con nuestro Dios cuando sea el día del arrebatamiento. Para eso nos estamos preparando. Entonces Israel, hermanos, Dios le dice, ustedes son un pueblo santo, ustedes son un pueblo especial.
Pero el versículo siguiente dice algo, porque cuando se habla de estas cosas, el creyente podría llegar quizás incluso a jactarse, ¿verdad? Y esto no es para jactarse en la humanidad, sino que Pablo y los otros escritores sagrados dijeron que el que se gloría debe gloriarse en el Señor. O sea, como quien dice, la gloria hay que dársela a Él y no a nosotros. Dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Ahí está la palabra otra vez, escogido. Porque el versículo 6 decía, Jehová tu Dios te ha escogido, dice a la mitad. El versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel le está diciendo Moisés hoy, ustedes eran los más insignificantes. Y Dios nos dice hoy a nosotros, Adolfo Sánchez, tú eras el más insignificante. Y usted puede poner su nombre ahí. Hermana fulana, usted era la más insignificante. Usted misma póngase su nombre, porque si se lo digo yo, usted va a decir, pastor, ¿y por qué me está insultando? ¿Verdad? O el joven, que se siente con todas sus energías y que le digan, no, si es que tú eras miserable. ¿Miserable yo? ¿Verdad? Pero la realidad es que sin Cristo nosotros, como dijo una persona, ¿verdad? No valíamos un centavo. Nosotros no teníamos valor, no nos veían como nada, ¿verdad? Los gentiles dicen que éramos como perrillos, algo sin valor, hablando espiritualmente. Pero cuando vino Jesucristo y entregó su vida allá en la cruz del Calvario, y hoy que nosotros hemos creído en Él, hoy nosotros somos especial tesoro de Dios. Somos un pueblo especial, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Hoy somos eso. Entonces quiere decir que lo que antes no éramos, hermanos, hoy ni la sombra, o mejor dicho, lo que antes nosotros éramos, hoy ni la sombra. Nos ha cambiado el Señor. Si vemos la parte física, yo les aseguro que a cualquier persona que si la viéramos antes de ser creyente, hoy nosotros nos asombraríamos cómo era, cómo se vestía, cómo se comportaba, cómo hablaba, cómo trataba a las demás personas. Nos asombraríamos si hoy oyéramos a alguno de los que están acá o de las hermanas hablar la forma tan terrible como nosotros éramos. Pero qué precioso es hoy, ¿verdad? Hoy a la persona a veces le dicen, qué bueno que usted nació en la obra de Dios. Hemos hablado que no es de jactarse, ¿verdad? Pero lo que es, hay que decirlo, hermanos. En una oportunidad, en un trabajo, una persona me dijo, pero galán, usted me dijo que usted nació en la obra, ¿verdad? Me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Y ya me dijo algunas cuestiones. Y le dije yo, qué bueno hubiera sido eso, porque no hubiera sufrido en el mundo. No hubiera andado de aquí para allá y no hubiera pasado esto. Pero la realidad es, le dije yo, que si hoy somos lo que somos, es por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es lo que hoy estamos hablando. Entonces las personas cuando lo ven a usted cambiado y transformado piensan que todo el tiempo ha sido así. Pero eso no es la realidad. Gracias a Dios por los jóvenes, gracias a Dios por los niños, que ellos han tenido la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, que ya no oyen malas palabras, que ya no oyen gritos de papá a mamá o de la mamá, ¿verdad? Insultando al papá o tirándole cacerolas. Ellos han visto un comportamiento diferente de sus padres, pero crean los jovencitos y niños que la vida sin Cristo es diferente. La gente vive peleándose, se insultan, se dicen palabras fuertes y a veces hasta se dan de golpes. Es terrible, ¿verdad? Entonces, ellos no eran nada. Ellos eran un pueblo insignificante. Y les digo que el tiempo nos faltaría hoy para abordar esto, porque la realidad es que cuando llega la descendencia de Abraham, cuando llega a Egipto, ¿quiénes eran? Si cuando comienza el Éxodo lo cuenta. Entre 70 y 75 personas. Eran poquitos. Y allá comenzaron a reproducirse, hasta que en los tiempos de Moisés, dice que hasta miedo tenían los egipcios. Si vienen los enemigos, decían, ellos se van a unir a ellos y nos van a derrotar a nosotros. Y por eso comenzaron a matar a los varones que nacían. A las parteras les dijeron, ¿verdad? Si miran que es hembra, consérvenle la vida. Pero si es varoncito, mátenlo. Tírenlo al río. Era terrible, porque tenían miedo ellos, pero se fueron fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo hasta que
llegaron a ser un pueblo fuerte y los egipcios los oprimían, pero Dios envió su libertador y la historia la sabemos. Un pueblo de más de 600,000 personas de a pie salieron. Los entendidos dicen que eran aproximadamente 2 millones de personas que iban en el desierto. Ya como un pueblo fuerte, pues. Porque Dios, hermano, lo que Él hace es algo grande. Yo quiero darle por lo menos unos 2 pasajes del Nuevo Testamento para aplicarlo a la iglesia, aunque lo estamos aplicando. Quiero leerles Efesios 1. Efesios 1, 4. Bueno, el versículo 3 es una tremenda alabanza a Dios el Padre por el plan de salvación hecha en su Hijo Jesucristo. Pero dice el versículo 4, según Efesios 1:4, según nos escogió. ¿Qué hizo Dios? Nos escogió. A Israel ya leímos que en 2 veces dice, Dios Jehová te escogió. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí nomás, porque solo me interesa la palabra que nos escogió en Cristo. Para que fuésemos santos, dice, y sin mancha delante de Él. Se repite lo mismo que dice allá para Israel. Dice que era un pueblo santo, un pueblo especial. ¿Por qué razón? Porque Jehová lo quiso escoger. Entonces, hermano, cuando entendemos el texto bíblico, usted se dará cuenta que no hay lugar para jactancias. Los creyentes todavía no han comprendido, y no me refiero a ustedes. Muchos hermanos nuestros no han entendido todavía lo que es ser un hijo de Dios. Ellos piensan que por sus propios méritos ellos son salvos y sacan pecho, ¿verdad? Y muchas veces se pelean hasta con otros creyentes, ¿verdad? Porque ellos sienten que son muy santos y no se pueden relacionar. Hermanos, esas ideas tienen que quedar, ¿verdad?, desechadas, porque nadie de los que estamos en este lugar, ni ningún creyente de la iglesia, tiene ningún mérito. El único mérito es de aquel que nos ha salvado. El único mérito fue del que murió en la cruz del Calvario. Él es el que merece la honra y la gloria. Nosotros nada. Entonces nosotros éramos pecadores miserables. Si merecíamos algo, era el infierno. Hermanos, estas predicaciones pueden ser hasta no populares, ¿verdad? Porque hoy pues hay que hablarle a la iglesia de que son grandes, ¿verdad? Y de que son personas y que bueno, y que el reino y todo eso, ¿verdad? No hay que confundirnos. Es cierto que en Cristo nosotros tenemos una posición elevadísima, pero es gracias a lo que Cristo ha hecho y no por lo que nosotros hayamos conseguido. Quiero darle otro pasaje. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro. Si leemos Primera de Pedro capítulo 1, mire lo que dijo el apóstol. Dice en el versículo número 2, elegidos, dice que hemos sido elegidos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Me encanta porque Pedro comienza diciendo elegidos según la presencia. Y después viene la expresión de alabanza del versículo 3, lo mismo que Pablo hizo. Dice que es bendito el Padre por la obra de salvación que hizo en favor de nosotros. Pero dice elegidos. Pablo dice escogidos. Moisés, en lo que leíamos en el Deuteronomio, dice escogidos. Esas palabras son importantes. Cuando Pedro dice que hemos sido elegidos, quiere decir que, hermanos amados, nosotros no tenemos parte en esto, como decir, no, dice, cuando yo vine a Cristo, digámoslo, pero con conocimiento, ¿verdad? Para entender que sí es cierto que venimos, pero quien nos trajo fue el Señor. Dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros. Entonces, quien nos ha salvado y quien merece toda la gloria es Jesucristo. Nosotros nada. Entonces, Pedro dice que nosotros hemos sido elegidos según el conocimiento previo de Dios, el conocimiento anticipado de Él, que conoce todas las cosas antes de que sucedan. ¿Se da cuenta? Entonces, pero volvamos al pasaje inicial en el Deuteronomio 7, porque quiero mencionar algo más.
No solamente hay que saber, hice una pregunta, que si sabemos nosotros cómo llegamos a ser pueblo especial, luego ahora quiero que veamos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si usted se hace esa otra pregunta, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Hoy la contestamos. Entonces, solo quiero leer un versículo más ahí en el pasaje inicial, en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y después dice que él del pago a los malvados también. Pero a los que le aman, dice que guarda su pacto hasta 1000 generaciones. Quiere decir que si nosotros bendecimos el nombre de Dios, si nosotros le honramos a Dios como debe de ser, nuestra descendencia va a ser bendecida, hermanos, hasta 1000 generaciones. Hay que pensarlo bien entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la obra de Dios. Pero quiero que veamos qué es lo que Dios, hermanos, ha hecho por nosotros después de habernos salvado. Quiero llevarlos al Éxodo 19. Este pasaje me impacta, pero de una manera tremenda. Éxodo 19. Mire lo que dice el versículo número 5. Versículo 5. 19:5 de Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué dice el Señor? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Mire qué preciosidad. Para Israel era algo muy precioso saber todo esto. Maravilloso el saber esto. Yo quiero que lea conmigo el versículo 4 de ese mismo capítulo, 19:4. Y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Aplique usted esa palabra para usted. Por supuesto que en un principio era para Israel. Dice, ustedes vieron lo que les hice a los egipcios, pero han visto cómo los tomé como de alas, como sobre alas de águilas y los he traído a mí. Pero usted aplíqueselo a usted. Se lo explico por qué. Esa figura de que dice yo los tomé como con alas de águila, breve lo voy a decir. Se dice que cuando las águilas madres están enseñando a volar a sus polluelos, se dice que ella misma los motiva a que vuelen. No está esperando hasta que ellos salgan a volar cuando ellos quieran. No, el águila los motiva, águila madre los motiva a que vuelen. Hay personas aquí que hay que motivarlas a que vuelen, ¿verdad? Amén. A ella no les va a gustar. Hermanos, se dice que el águila, hay un pasaje donde dice que el águila excita su nidada. Quiere decir que revolotea por sobre sus polluelos. Llega un momentito en que porque el águila tiene su nido allá en las alturas, en los precipicios, en grandes montañas, peñascales, despeñaderos, decimos nosotros, ¿verdad? Desde allá, llega un momentito que el águila madre bota al polluelo, ¿verdad? Al aguilucho. Y aquel polluelo viene hacia abajo. Pero el águila está lista, ¿verdad? A volar más rápido, ¿verdad? Y lo toma en sus alas y lo lleva de nuevo al nido. Y eso le hace varias veces. Entonces, dice Jehová, ustedes vieron cómo los traje, como en alas de águila. Ellos sentían que iban caminando ellos solitos, según ellos. Y a veces se quejaban que no tenían agua, se quejaban que no tenían comida, se quejaban de todas las cosas. Intentaron hasta matar a Moisés. Renegaban por todo, pero lo que ellos no sabían es que Dios mismo los llevaba cargados. Hay veces que nosotros pensamos, hermanos, que Dios nos ha abandonado con una prueba que pasamos, pero la realidad es que Dios siempre sigue estando pendiente de nosotros. Dios nos lleva como en alas de águilas y ahí los va llevando y nos va trayendo hacia Él. Eso es lo que encontramos hoy aquí en este pasaje. Os tomé, dice, sobre alas de águilas y os he traído a mí.
¿Sabe qué momento era ese de Éxodo 19? Era el momento cuando ellos venían por el desierto y tenían 3 meses de camino. Cuando miran ellos la gran montaña del monte Sinaí, la gran montaña Sinaí, y miraban, ¿verdad? Aquel monte que humeaba, se oían truenos, habían relámpagos, comenzaron a temblar. Y ahí estaba. Por eso dice, yo los he traído a mí, dice Dios. O sea que a veces no nos damos cuenta y nosotros pensamos que estamos solos, pero Dios nos va llevando y nos va trayendo hacia Él. Hasta ahí estaban listos ya para recibir lo que Dios les iba a dar. Entonces, yo lo que quiero que veamos en esta parte segunda, hermanos, es que nosotros, después de haber sido salvados por la gracia de Dios, Dios mismo es el que nos lleva caminando. Si a veces pensamos quizás que a nosotros nos cuesta y que nosotros hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, e incluso, ¿verdad? A veces no podíamos hasta jactar de los años que tenemos en el Evangelio, pero hay que ver qué es lo que nosotros hemos hecho. Y si algo hemos hecho, hay que darle la gloria a Dios, ¿verdad? No es nuestro, ni siquiera Pablo lo dijo en una oportunidad. Entonces, lo que hay que hacer, quizás al ver hacia atrás, ¿verdad? Hablando espiritualmente, al ver hacia el pasado de lo que ya caminamos, que tiene que servir para darle la gloria a Dios. Porque todo lo que haya pasado allá y las dificultades, los obstáculos que se han sorteado, no hubieran podido ser superados si Dios no nos hubiera traído. Esa es la realidad. Entonces, y si ahora, en este momento usted dice, no, pero yo ahora estoy enfrentando el obstáculo. Yo ahora estoy en ese momento, en esa gran montaña que veo como que no la puedo pasar. Créalo, que si usted va sobre las alas de águila o sobre ¿cómo se llama? El cuido de Dios, usted va a lograr seguir y va a sortear el obstáculo por grande que este sea. ¿Cuánto lo creen? Esto es de fe, hermano. Si nosotros lo creemos, eso va a ocurrir. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios nos ha traído. ¿Y cuántas veces nosotros hemos enfrentado algunas personas enfermedades graves, ¿verdad? Fuertes, a veces incurables incluso. Pero la persona se llena de fe, sigue creyendo y al final Dios hace el milagro. Entonces, hay algo que testificar. Un problema grave, ¿verdad? Que se dé en la familia y usted dice, no, yo me anclo en Dios, yo me fortalezco en Dios y sigue y se mantiene y al final usted logra superar. Es testimonio que contar. Entonces hay varias cosas que nosotros atravesamos en la vida, pero hay que saber que el Señor es el que nos lleva a nosotros. Hacia adelante, hacia allá nos lleva el Señor. Entonces, Él nos salvó a nosotros por su misericordia. Somos un pueblo especial porque Él nos ha hecho pueblo especial. Y segundo, decíamos, Él nos trae. Él ha hecho obras maravillosas y nos ha bendecido de tal forma que nosotros ni cuenta nos damos. Comience a hacer números usted acerca de lo que hoy tiene y antes no tenía. Lo que pasa es que a veces nosotros, porque no nos fijamos o no queremos ser agradecidos con el Señor. Porque el Señor David dijo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu, bendice alma mía Jehová y bendiga, dijo él, todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, ¿qué dijo él? Ninguno de sus beneficios. Y comienza él a enumerarlo, ¿verdad? ¿Cuántos son los beneficios? Piensa en lo que usted tiene hoy. Miren, hermanos, a veces es bueno contarle a nuestros hijos las cosas que uno ha vivido y cómo le ha costado. Porque si no, ellos podrían pensar que las cosas así son, así fáciles. Cuando uno habla con los hijos y les comienza a decir, mire, hijo, nosotros cuando comenzamos, si habla del matrimonio, bueno, nosotros a veces a nuestros hijos les decimos, ¿saben qué es lo que teníamos nosotros? Esto y esto nada más. O esto y esto, por no decir dos cosas. A veces uno hace las cosas al revés, hermanos. No se va a volver mensaje matrimonial pero sí decirles que a veces hacemos las cosas al revés. ¿Verdad? Primero conseguimos a la esposa y después vemos si conseguimos casa y cama y cocina y todo lo que hoy que somos adultos sabemos que se necesita en casa. Da pena decir a veces las cosas, pero nosotros pasamos muchas cosas como adultos muchas veces. ¿Verdad? Ya cuando comenzábamos, un guacalito, ¿qué más por ahí? Un platito.
¿verdad? ¿Qué más? Tal vez un canastito, si había. Y cama, una cama vieja, ¿verdad? Porque, ¿qué? Casa, nada, hay que ir a alquilar, ¿verdad? Y qué difícil. Pero qué bueno, ¿verdad? La juventud que tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. Que no se vayan a meter en algo, ¿verdad? Antes de poder asegurarse si tienen ya su estudio terminado, si es posible, si Dios los bendice más, si es posible ya tienen su casa, si papá, mamá le ayuda o si ellos por su propia cuenta. Qué bueno. Piénsenlo bien, jóvenes. Que las cosas sean mejor que como a nosotros nos fue en aquel tiempo. Por supuesto, muchos no conocíamos a Cristo en aquel tiempo que hicimos las cosas así, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios hoy nos bendice. Y cuando uno mira hacia atrás, repito, ¿verdad? Y comienza a ver cómo se fueron acumulando las bendiciones y la forma como Dios lo tiene a uno hoy. No, hombre, hermanos, eso es motivo basta para saltar de alegría y decir, Dios mío, yo no era nada, no tenía nada, pero hoy tú me tienes bendecido. No sé cuánto se alegran, hermanos, pero yo me alegro porque Dios ha hecho cosas, pero impresionantes, maravillosas. Si hubiera una noche de testimonio, yo le aseguro, muchos se fueran diciendo, ¿y a mí por qué no me dieron el tiempo? ¿Verdad? Si hay gente, hermano, que con su testimonio, no, a mí me han dicho personas, mire, hermano, yo tengo un testimonio grande, me han dicho. No, pero solo cuenten una situación, le digo yo, que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Porque a veces los tiempos son limitados. Pero si hubiera un tiempo para contar todo lo que Dios ha hecho, hermano, hay por qué darle gracias a Dios. Pero quiero, para finalizar, lo que Dios pide de nosotros hoy como pueblo especial. No debe faltar eso. Si sabemos que Dios nos ha salvado, si sabemos todo lo que ha hecho hoy, que nos ha traído hasta aquí, pero ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide a nosotros? En los dos pasajes que he leído del Deuteronomio y en Éxodo, recalca esto. Pero yo quiero leer acá en Éxodo 19, versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, mire cómo comienza Dios. Si dieres oído a mi voz, como quien dice, si sabes escuchar lo que yo te digo, ¿qué más? Y guardareis mi pacto. Un pacto es un trato entre Dios y el ser humano. Si Él nos dice, tú eres mi pueblo especial, pero tienes que guardarte para mí, no ser del mundo más, no andar en pecado más. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mire qué hermosura lo que dice el Señor. Si dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, vas a ser mi especial tesoro. Yo creo que nosotros nos sentimos así, hermano, como un pueblo especialísimo en las manos de Dios. Un pueblo maravilloso, porque sabemos que los lavados con la sangre del Cordero no tienen comparación. Dije al principio que esto hay que saberlo entender, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos dice que nosotros nos guardemos para Él. Si nos vamos al pasaje inicial que teníamos en el Deuteronomio, también habla acerca de esto, de la santidad. Dice en el versículo número 9, Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué dice que hacen ellos? Guardan sus mandamientos. Eso es. Hoy usted me dirá, no, pero yo no estoy en el tiempo de la ley. Es de acuerdo, estamos en acuerdo. Pero hoy, ¿qué nos dice? Que vivamos de acuerdo a su palabra. A Josué, ¿qué le dijo Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hoy digamos la palabra de Dios, la Biblia. Nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás. ¿Verdad? Hay que meditar, hay que pensar en la palabra. O sea que el mensaje no es solo para oírlo aquí, hermanos. En su casa usted tiene que leer. Bueno, hoy no ha venido un hermano que me dice a mí que cuando él oye un mensaje aquí, dice que en su casa va a leer de nuevo, dice. Y mire, me dijo, hay cosas que me despiertan, me dijo el interés y sigo leyendo. Sigo leyendo. Y qué hermoso, digo yo, dice él. Así hay que hacer. Y cuando se acuesta,
hay que meditar también. Eso es meditar, pensar siempre en lo que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, en el mensaje de hoy, usted tiene que irse pensando y decir, Dios me ha dicho hoy que yo soy un pueblo especial, que soy un pueblo santo, que soy su especial tesoro. Y entonces quiere decir que debo de guardarme para Él. El que guarda sus mandamientos, dice. Y la bendición viene hasta 1000 generaciones. Versículo número 10. Y da el pago, dice, en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Qué terrible. Y no se demora. Con el que lo odia, en persona le dará el pago. Qué sentencia más terrible, hermanos. Guarda, por tanto, los mandamientos, dice el 11, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Pasajes de esos. Podríamos quizás continuar y continuar. Solamente que usted se lee el Salmo número 1, donde dice las bendiciones de aquel que vive para Dios. Es bienaventurado, dice. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en consejo de pecadores, en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué continúa diciendo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley dice que medita, ¿cuándo? De día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Porque el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios va a prosperar. Esa es la realidad. La misma palabra que le dijo a Josué, ¿verdad? Nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, para que medite en él y para que haga conforme a lo que ahí está escrito. Y entonces va a hacer prosperar su camino y todo le va a salir bien. Lo mismo dice el Salmo 1. Lo mismo dijo Jeremías también. Y bueno, hermanos, la generalidad de las escrituras nos mandan que si nosotros vivimos de acuerdo a lo que la santa palabra de Dios dice, nos va a ir bien. Si desobedecemos, nos va a ir mal. Claro, si usted está en esa condición, pídale perdón al Señor, ¿verdad? Porque esa es la salida. El Señor dice que no quiere la muerte del que muere, sino que el hombre se arrepienta de su mal camino. Esa es la realidad. Finalizo con esto. En el Deuteronomio 28, los primeros versículos, 15, yo se lo recomiendo, léalo, viera qué maravilloso es. Dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea que ni siquiera el que está en la voluntad de Dios, porque comienza diciendo, si dieres oído a la voz de Jehová tu Dios, lo mismo que decíamos hoy, para poner por obra, dice, sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ni siquiera tiene que andar buscando usted tanto lo material, porque Dios se va a encargar de bendecirlo de diferentes formas. Entonces dice que lo van a alcanzar y comienza a decir todas las bendiciones que adquiere el creyente que vive así. Pero el mismo siervo de Dios o la misma persona que les comenté hace un momento me decía algo acerca de eso. Y yo le decía, ¿ya leyó usted lo que continúa? Porque me dijo, he quedado asombrado, me dijo, con lo que dice el Deuteronomio 28. Viera qué bendiciones. Sí, le dije, excelente, muy bien. Y comenzamos a hablar. Y le digo yo después, ¿ya leyó lo que dice del versículo 16 hasta el final? No, me dijo, todavía no. La siguiente vez que platicamos me dijo, ya lo leí, me dijo. Y sí entiendo, me dijo, lo que significa todo el pasaje. Porque hermanos, primeros versículos, bendición tras bendición, fluye y nadie lo puede detener al creyente que vive así. Pero cuando abandona a Dios y no obedece su palabra, ocurre lo contrario. Todas estas maldiciones, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, ya no hay escapatoria. Aunque trate de esquivarse por un lado y por otro, pero si ha dejado a Dios, no espere que le vaya bien. No, dice, todas estas maldiciones van a venir sobre ti y te alcanzarán. Y comienza a decir, maldito serás. Uy, Dios mío, hermanos. Eso no lo quiero yo para mí ni para ninguno de ustedes. Que el Señor nos guarde y nos tenga siempre bajo la sombra del Omnipotente, como dice. Bendecidos, cuidados, protegidos. Ahí tenemos que procurar estar. Porque todo lo que sigue, lo que dije, es desastre. Derrota tras derrota. A mí siempre me encanta predicar que la iglesia del Señor es una iglesia victoriosa.
Y así lo dice la Biblia. Pero piense, cuando como creyentes individuales o como congregación en general abandonáramos a Dios, entonces no vemos la de nosotros, como dicen algunas personas. Ni bien ha salido de una y ya viene otro problema. Y después otro y otro. Hermano, eso hay que romperlo, ¿verdad? Si algo así está pasando. Usted dígale al Señor, bueno, y yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hija, Señor. Claro, si Dios tiene otro propósito, será ocasión especial. Pero si es porque nosotros andamos mal, entonces sí hay que tener cuidado. Entonces mejor hay que decirle, Señor, me arrepiento. Reconozco que hice esto, esto y esto, pero yo sé que tú eres misericordioso. Apelo a tu misericordia y pido que esa maldición se rompa de mí, ¿verdad? Y que tu bendición pueda fluir de nuevo sobre mi vida. ¿Cuántos creemos, hermanos, que Dios es un Dios misericordioso, un Dios fiel, como dice acá? Entonces, busquemos al Señor. Si dice que nosotros somos este pueblo especial, vivamos como un pueblo especial. Le dejo de tarea también que lean Primera de Pedro 2:9 en adelante, donde vea que el pueblo especial de Dios tiene una meta y es anunciar las buenas nuevas. Lo que Dios ha hecho en su vida, usted háblelo a otros. No se quede con ello. Si reconoce que Dios ha hecho cosas grandes, háblelo y háblelo y háblelo. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Padre, que estás en los cielos, mi Dios, mi Señor. Tú nos has hablado, Señor, de que somos un pueblo maravilloso, un pueblo especial, no por mérito propio. No es porque nosotros, Señor, hayamos sido los únicos, aquellos que merecían algo, sino más bien dice que éramos los más insignificantes, éramos los más necesitados. Pero tú, Señor, has tenido a bien el poder hacer misericordia, el poder, Señor, ponernos en un lugar especial. Palabra, Señor, nos dice que incluso tú nos ves sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amado Señor, te pido que nos guíes en este camino. Tu palabra dice que en este mundo somos extranjeros y advenedizos. Estamos de paso, pero tú, Señor, nos llevas hacia un lugar especial, la verdadera ciudad donde está nuestra ciudadanía. Padre amado, te pido que nos guardes en el camino y que no nos sueltes de tu mano, porque queremos estar contigo, Señor, gozando de las mansiones celestiales. Mi Dios amado, guíanos. Te lo pido, mi amado Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Que los que batallan, que los que luchan, Señor, hoy en este tiempo, con alguna situación, Señor, difícil, y Dios amado, que las fuerzas de tu Espíritu Santo, Señor, puedan venir en auxilio para poder, Señor, fortalecer y que podamos seguir caminando juntos, que podamos apoyarnos de hombro a hombro para poder llegar, Señor, hasta la meta final. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesucristo.